casa, y nos comunicábamos con mi mamá por carta. Yo le mandaba una carta y tardaba 15 días, no es como hoy, viste, va el mensaje. Y 15 días tarda y devolver. Yo le había avisado que en 15 días yo sabía que ya me quedaba libre, me iba a mi casa. Y es la última comunicación que tuve con mi mamá antes de ir a Malvinas, ¿no? Y bueno, nos despertamos un 2 de abril, la cuadra es donde dormimos todos los soldados, y teníamos un televisor chiquito, blanco y negro, y nos despertamos un 2 de abril que habíamos recuperado Malvinas. Obviamente todo el pueblo salió a festejar, nosotros también, habíamos recuperado algo que era nuestro, pero nunca no pensamos, no imaginamos las consecuencias que vendría después, ¿no? La guerra, no teníamos ni idea, ni siquiera se nos imaginábamos que podía haber una guerra. Estábamos todos felices ahí, fueron pasando los días y se empezaban a escuchar las voces que posiblemente los ingleses iban a venir. No creíamos nada, ¿viste? No creíamos, siguieron pasando los días. Y empezamos a alistarnos, a hacer las instrucciones de nuevo. Entonces habíamos dejado con los morteros, todo eso, empezamos instrucciones de nuevo, y ya se empezaba a escuchar que íbamos a ir a Malvinas, hasta que sí, un día se nos comunica que íbamos a ir a Malvinas. Y nos llevaron a hacer revisaciones médicas, preparamos los bolsones porta equipo, y el tren un día entró al regimiento. Yo no sabía que la vía si bien pasaba la vía por atrás del regimiento, no sabía que tenía acceso para dentro del regimiento. Entró el tren, bolsones portaequipo, nos vamos a Malvinas. Cargamos todos los equipos a Paraná, de Montecasero a Paraná, Entre Ríos, y de Entre Ríos en un avión, que le sacaron todos los asientos al avión, a todos los aviones, para que entráramos más soldados sentados en el piso, rumbo a Río Gallego. Río Gallego estuvimos una semana, y el 25 de abril nosotros partimos hacia Malvinas. La sección nuestra cargamos los morteros en un Hércules, que es el avión inmenso, el avión que entra en un camión y todo puede llevar dentro. Entonces cargamos todos los morteros, porque cada mortero pesaba casi 500 kilos. Cargamos los 4 morteros, nosotros la sección nuestra, a Malvinas. Llegamos a la tarde, estaba oscureciendo, porque ahí en Malvinas a las 5 de la tarde ya no hay más sol, por las montañas, los tapa todo, cuando los días son muy cortos, los días que sale el sol son muy cortos porque los tapa la montaña, o llueve o está nublado. No sabíamos cuál era el destino, a las 5 de la tarde empezábamos a sentir ya el clima. En Corrientes todavía hacía calor en abril, y allá empezamos ya las temperaturas que ya estaban llegando bajo cero. No sabíamos dónde era nuestro destino, hasta que viene una orden, dice, bueno muchachos, enganchamos los 4 morteros y salimos hacia el estrecho San Carlos, que es donde en medio de las islas ustedes ven que hay como un canal. Ese es el estrecho San Carlos. En una de esas puntas nos mandan a nosotros. Es donde los ingleses desembarcaron. Pero nosotros 2 días antes viene otra orden, dice tenemos que hacer un cambio de posición de nuevo. Entonces enganchamos los 4 morteros y viajamos como 3 horas. No sabíamos dónde íbamos tampoco. Y llegamos a un lugar, al pie de un cerro, y dice, bueno, tenemos que subir todas las cosas arriba. Y son pesadísimas las piezas del mortero, pesan casi 100 kilos cada uno, y teníamos que subir 200 metros arriba. Bueno, subimos todos nos imaginábamos que tal vez ahí no había nada, no iba a pasar nada, que estaba todo tranquilo. Y al otro día, cuando nos despertamos, lo teníamos a los barcos ingleses al frente. Nos habían llevado al frente donde estaban los ingleses, por la sección mortero, porque el mortero es una artillería que llega a tirar hasta 6,5 kilómetros. Con 4 morteros los bombardeamos varias veces a los barcos ingleses y ellos a nosotros. Bueno, la sección mortero nuestro combatió ahí hasta el 11 y el 12 de junio, que fue la última batalla que tuvimos ahí. Bueno, buen testimonio, muy lindo, ¿no? Bueno, yo soy Sergio Rolón, Sergio Rolón, también, viajamos juntos porque todo Corrientes, yo estaba destinado en el regimiento, no en el regimiento de él, sino en otro lugar, en un lugar que se llama Paso de Libre Corrientes, que el regimiento es el número 5 de infantería, ¿sí? La infantería es
bueno, el que hace el primer choque, ¿sí? Con una fuerza enemiga, vamos a poner así, o adversaria, ¿sí? Dentro de ese regimiento, bueno, también tenía, como dice Américo, sesiones de morteros, sesiones de armas pesadas, que le llamamos nosotros. Bueno, yo en mi caso, él se acuerda que yo le dijo que fue como soldado conscripto. Se decía conscripto por la ley del servicio militar obligatorio, que era para los soldados, para los varones. De esos años no había mujeres en las Fuerzas Armadas. No, en el ejército, perdón, porque no sé si en otra había, la verdad que no puedo asegurar. Por lo menos en el ejército no había femenino en la fuerza. Entonces eran todos varones, ¿sí? Pero yo, en mi caso, no fui como soldado. Yo fui ya con una jerarquía, yo ya estaba en una carrera militar, tenía la misma edad que ellos, joven como ellos, 19 años, pero yo ya tenía el grado de cabo, ¿sí? Y fui a Malvinas como jefe de grupo de 11 soldados, ¿sí? Que dependían de mí, soldados de infantería, ¿sí? Así que lo mismo parecido al testimonio de él, el 2 de abril nos levantamos con esa novedad, todo victorioso en la cuadra del dormitorio nuestro, que se había ocurrido eso. Y para nosotros, como siempre, sabíamos de Malvinas, pero nunca se esperaba de esa novedad. Queríamos esa novedad a la larga, charlas expresadas anteriormente, momentos antes, tiempos antes, ¿no? Pero bueno, y se dio ese 2 de abril, hasta que se formó nuevamente el regimiento, porque ya estaban él le dijo que los soldados se iban, ¿sí? Era después de un año de conscripción, o menos, aquellos de buena conducta, buen desempeño, se iban antes, ¿sí? En mi regimiento, el regimiento de Infantería 5, estaba casi el 70% de soldados de baja, o sea, soldados que se habían ido. Teníamos una entrada de soldados nuevos, soldados clase 63, ¿sí? Ellos son 62, y la entrada nueva que venía es 63. Tenían la clase 63, recién estaban llegando cuando ocurrió la recuperación de Malvinas. Entonces se llamó nuevamente a la clase vieja, a la clase 62, que estaban ya en su casa, ¿sí? Salvo un grupo menor que estaban todavía en la unidad. Por supuesto, acudieron rápidamente, de la forma que sea. La mayoría allá en Corrientes eran, no solamente eran correntinos los soldados, sino eran chaqueños, eran santiagueños, misioneros, pero se han llamado, acudieron por cualquier medio. Y la distancia no es que te tomas, como acá, te tomas un colectivo y acudís rápidamente, no, ellos son gente que vivía en el campo, lejos, que tardaban días en venir. Bueno, la cuestión es que en una semana ya el regimiento estaba a punto de preparado casi al 100% para la movilización hacia el sur. No sabíamos dónde íbamos. En primera instancia no sabíamos dónde íbamos. Así que fuimos, como dice él, toda la unidad de Corrientes, fuimos todos juntos, viajamos todos juntos hasta Paraná y después en avión, en varios vuelos que hicieron, porque toda la unidad de Corrientes la entraron en un solo avión. En un avión que no tiene asiento, nos sentábamos sobre los bolsones portaequipo, que son los bolsones donde guardamos nuestros elementos personales, sentados, agarrándonos de los brazos cuando levantaba, por supuesto, te imaginas, cuando levantó el avión, el primero fue a parar allá atrás y cuando bajó el último fue a parar para arriba nuestro, ¿viste? Era una mezcla de huesos y carne entre nosotros, pero bueno, contento fue llegar. Así que fuimos a lugares distintos. Primeramente desembarcamos en Puerto Argentino, en el aeropuerto. Estuvimos ahí casi una semana.
no teníamos unidad, un lugar exacto donde íbamos a ir nosotros. Después se movieron a varias unidades, como la unidad ¿te acuerdas que le contó? Que estuvieron en San Carlos, y después lo llevaron a Darwin, ¿verdad? Monte Carlo. A Monte Carlo. A Harry. Bueno, y nosotros que estábamos en Puerto Argentino fuimos para el estrecho San Carlos, que es donde estaba, no sé si sería el lugar donde estaban ellos, pero es todo un estrecho que fue donde se hizo el desembarco inglés. Y ahí permanecimos hasta el día del cese al fuego. Para nosotros, que estamos arriba en un cerro, nos llegó el cese al fuego el 14, y a nosotros la orden nos llegó el día 15, o sea, al otro día del cese, porque no había comunicación, no había nada. Eso fue la movida de todas nuestras unidades hacia ese lugar, hacia Malvinas. Bueno, ¿estamos bien hasta ahí o? ¿Sí? Esa fue entonces, desde que ocurrió la recuperación hasta ese día. Obviamente que nosotros siempre, creo que los dos tuvimos los 74 días que duró la guerra. Así que si nos ponemos a hablar, contar todo el día a día, yo sí me acuerdo de los días a día, todo, pero teníamos que estar por lo menos una semana entera acá conversando. Yo le voy a hacer 7 preguntas. La primera es, ¿cómo era su adolescencia antes de hacer la colimba? Bueno, como cualquier joven, ¿no? Cualquier chico que en sí, yo soy de la provincia de Chaco y ahí no hay mucho trabajo. ¿Qué parte de Chaco? De Gancedo. Yo también. Yo también. Sí, también. ¿De Gancedo sos vos? Soy de Resistencia, pero viví en Gancedo. Ah, sí, mira si son parientes capaz. Sí, Pero tipo del pueblo, ¿no? Sí. Mira. Sí, tenemos el meteorito y nadie Sí, tiene sí, meteorito. sí. Nosotros, yo me crié, yo nací ahí. Sí, viví un año. ¿De qué familia? Álvarez. Álvarez. Sí. Álvarez y Mena. Sí, yo soy de Farías. Sí, igual es un pueblo chiquito, ahí se conoce No, cuando vos no habrán todavía nada así. Nosotros éramos 300 Sí. personas, había una sola calle. Sí. Y hoy ya es una ciudad. Que ahí se conocían en el pueblo. Hoy es una ciudad. Los padres y los abuelos seguramente Ya, hoy está lindo, hoy es una ciudad. Bueno, como cualquiera, ahí viste, justo no me vas a dejar mentir, porque viste que trabajo no hay mucho, no había menos. No, más todavía. que nada son los campos. Ahí Claro. Bueno, sí, nosotros cosechábamos algodón, la familia cosechábamos algodón, carpida, después... Yo a los 13 años andaba con una hacha, iba a echar, a desmontar porque no había trabajo. Y a los 16 me vine a Buenos Aires, tenía sueño como cualquiera de ustedes, chicos, estudiar, pero tampoco podía estudiar porque mi mamá necesitaba que alguien trabaje, teníamos que trabajar, no podíamos quedarnos a estudiar. Yo las clases empezaba siempre... Después que terminaba la cosecha de algodón, en julio, a veces cuando empezaba a ir a la escuela recién. La escuela 40, que es mi escuelita. Sí, la conozco, la conozco. A esa. Me parece que es hermoso colegio. Ah. La radio. Sí. Así que... Y eso, bueno, me vine a trabajar acá a Buenos Aires cuando trabajaba acá y le mandaba la mitad de la plata a mi mamá y la mitad para mí, siempre. Y hasta que llegó la colimba, ¿no? Bueno, llegó la colimba y bueno, decíamos, bueno, termina un año en la colimba y después cada uno quiere rehacer su vida, trabajar, formar una familia, como cualquiera de ustedes, o ser alguien, estudiar algo, ser un profesional o algo. Bueno, nos tocó ir a Malvinas con 18 años, allá también nos tocó muy de cerca nuestra juventud. Llegó el momento que una alegría teníamos para ir a una guerra, nadie quería quedar, a pesar de 18 años que teníamos, nadie se quiso quedar de no ir a Malvinas. Todos se presentaban hasta voluntariamente, no lo llamaban y ellos decían, yo quiero ir también. No sé si era, yo siempre digo, si éramos unos loquitos, no sé, éramos loquitos o éramos elegidos para ir a defender la patria. A mí siempre me quedó esa pregunta, porque íbamos muy orgullosos,
una alegría, vamos a ir a defender la patria y de verdad no es un mito cuando escuchan ustedes que los correntinos o los chaqueños, que estábamos mezclados, como dice él, andábamos los zapucay y combatíamos cuando caían las bombas o nos enfrentábamos a los ingleses y le pegábamos un zapucay, ¿viste? Era así, era. Y ahí, bueno, empezábamos, decíamos nosotros, loco, nos vamos a poner las pilas, con la guerra es lo peor que le puede pasar al ser humano, eso tenganlo clarito. Una guerra no gana nadie, la guerra no es solución para ningún país. Ustedes ven afuera en otros países lo que está pasando, ¿no? Es una masacre, se matan, ¿no? ¿Qué solución tiene? ¿Quién ganó la guerra? ¿Cuál es la guerra? Nosotros en Malvinas la tenemos clara, que en Malvinas, si bien los ingleses se quedaron, pero yo digo, la guerra la perdimos todos, porque si moría un inglés o un argentino, ya la guerra está perdida, se fue un ser humano. Ellos eran seres humanos igual que nosotros, tenían la familia al igual que nosotros. Nada más que nos hicieron enfrentar porque había dos que se chupeteaban, la Margaret Thatcher y el de acá, Galtieri, eran dos, le daban al trago, entonces los dos estaban perdiendo el poder en ese tiempo, lo iban a sacar. Y bueno, qué mejor idea tuvieron que recuperar Malvinas y en la otra que viene, porque también la iban a sacar también, a la Thatcher. Y bueno, la Thatcher siguió 10 años más después que terminó la guerra. Y a este los rajaron boleón en el trasero, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que hacíamos allá era, existe la hermandad entre nosotros. Nosotros a pesar de nuestra juventud pensábamos bien, digo, vamos a hacer lo mejor que se pueda, porque sabíamos que en una guerra tener el 99% de probabilidad de que te vas a quedar. No es fácil superar una guerra, más con una potencia, una de las potencias más grandes del mundo. Te tiraban una bomba de 500 kilos y vos no sabías si no te encontraba, ojalá que te encontraban aunque sea unos pedazos. Y decíamos, vamos a poner las pilas, nos vamos a cuidar de nosotros, vamos a hacer lo mejor para volver todos. Esa era nuestra idea. Siempre nos cuidábamos uno al otro, ¿no? ¿Pudieran volver todos o...? No, lamentablemente no, pero yo sé que esta hermandad que existió en Malvinas nos ayudó muchísimo a que hubiera menos bajas, de eso estoy seguro. Le decíamos, vamos a poner las pilas, vamos a hacer lo mejor porque nos está esperando nuestra familia. Siempre fue algo de eso. Y en una guerra existe mucho, Dios y la familia. Dios y la familia, existe mucho, mamá, papá, hermano. Y decía, bueno, ¿qué estarán haciendo? Sufriendo por nosotros, así que vamos a hacer lo mejor y para volver todos, porque hay alguien que nos espera. Eso fue lo que pasó en Malvinas. Justo cuando contaste lo de la carta de los 15 días de que le mandaste a tu madre, me preguntaba si después de eso te pudiste comunicar con tu familia. No, ni siquiera. A ver, yo cuando le mando la carta a mi mamá, le digo que 15 días yo estaba en mi casa, ¿no? Y ella no me contestó, me esperó esos 15 días. Pasaron los 15 días y creo que a los 20 días por ahí se enteraron de que nosotros estábamos en Malvinas. En vez de yo ir a mi casa, ella se enteró que estaba en Malvinas. Y la mayoría de los padres se enteraron así. Y cuando yo vuelvo, mi mamá había llamado al regimiento y no le contestaron, porque ella solamente quería saber si yo estaba vivo o estaba muerto. No le dieron bolilla. Cuando yo llego a mi casa, no sabía ella si yo estaba vivo o estaba muerto. Yo cuando llegué. En la guerra voy a completar existe la palabra camaradería, ¿sí? Y la camaradería es, como dijo Américo, es el saber y el cuidar al que tiene al lado, porque yo estoy confiado de que él va a hacer su desempeño, el atrás va a hacer su desempeño de costado. Entonces existe como un círculo, ¿sí?, protegido, o sea, ya de confianza, y eso se llama camaradería, que nos vamos a cuidar de todo. Él decía que hablaron para volver todo. Sí, es verdad, mientras que la situación no sea favorable, nos vamos a cuidar, ¿sí? Nos vamos a cuidar, y si tenemos que hacer un paso para el costado, vamos a tomar el costado, porque yo sé que no vamos a cubrir los 360 grados. La camaradería también existe la camaradería dentro de acá, de la escuela.
Ustedes mismos se tienen que cuidar. Se tienen que cuidar ayudando a los compañeros. ¿Sí? Ayudando a los compañeros para que capaz que hay alguno más rezagado que otro para aprender. Y yo no entendía esto, y que no tenga vergüenza de decirlo. Nosotros no tenemos vergüenza de decirlo, de que si teníamos que ir para atrás, lo íbamos a hacer. Siempre cuidándonos. Para que, dice que venir para atrás, o sea, dentro de la experiencia dice que es preferible volver para atrás y venir con más fuerza que quedarse ahí y ser desgastado. Muy lindo tenemos. Fíjate vos que lo que decía de la diferencia, yo siempre marco esa pequeña diferencia, que él estuvo dentro de la fuerza de ejército con una ley de servicio militar obligatorio. Y yo, sin embargo, con 17 años, por decisión propia, ingresé a ese régimen militar, con 17 años. Él estuvo por obligación, ¿sí? Y con la convicción, cuando se tuvo que ir a Malvinas a defender, estuvieron muy convencidos de ir, que era su obligación ir a defender. Y yo mi convicción era que yo tenía que ser militar, porque me gustaban las armas. Entonces con 17 años, sin terminar el secundario, pues no terminé el secundario, lo terminé mucho después, sin terminar el secundario, entré al ejército, ¿sí? A seguir un régimen militar. ¿Sí? Y el régimen militar lo tenés, no es que vos te retirás y lo tenés siempre y lo pones en práctica siempre. Ellos la enseñanza que tuvieron en el ejército, ¿sí? Lo llevan, estoy seguro que lo tienen presente siempre. No es que salió de baja o yo me retiré y lo dejé de lado. No, yo lo tengo presente. Es decir, lo tengo presente siempre y lo pongo en práctica cuando es necesario. Bueno. ¿Tenían algún sueño? Sí, todos teníamos un sueño. Yo, por ejemplo, dije quería terminar el secundario, por ejemplo. No teníamos secundaria en Gancedo, la escuelita 40, teníamos que ir lejos, kilómetros, General Pinedo, que se una ciudad que estaba por ahí más cerca, pero no teníamos secundaria. Quería terminar la secundaria, dije, bueno, vuelvo del ejército cuando termino la colimba y termino la secundaria o estudio algo. Bueno, no lo pude realizar porque ya volví de Malvinas y cuando volvimos nosotros, la posguerra nos fusiló a nosotros cuando volvimos de Malvinas. Fue más duro de lo que tuvimos que enfrentar a los ingleses cuando volvimos de allá. Porque acá nosotros éramos discriminados, no sé si discriminados, porque éramos llamados los loquitos de la guerra. ¿Qué hicimos nosotros cuando volvimos de Malvinas? Lo primero que yo fui a Gancedo y ahí me vine rápido para acá, porque necesitaba ayuda de profesional, psiquiatra o lo que sea, ¿no? Porque una guerra te golpea mal, no es fácil superar una guerra. Cuando vinimos acá a Buenos Aires, no conseguíamos nadie que nos atienda, porque íbamos a ver los psiquiatras y te decían, la verdad muchachos, no los puedo atender, porque nunca hubo una guerra, no sabían cómo tratar a un veterano de guerra, no estaban preparados. Habíamos hablado con una psicóloga y la psicóloga, hablábamos, a muchos nos pasó, 5 minutos y la psicóloga lloraba. O sea que tampoco no nos podía ayudar, la psicóloga no nos hacía bien a nosotros ni a ella. Entonces salimos a buscar trabajo. En el documento teníamos participó en la guerra del Atlántico Sur. Vos ibas y te preguntaban, ¿usted estuvo en la guerra? Sí, obviamente, que orgullosamente, ¿quién no va a decir, quién va a negar algo que hiciste por la patria? Nadie. Yo le decía, sí estuve en Malvinas. Me decían, tome su documento, cualquier cosa la vamos a llamar. Esa era mentira, ya te daban documento para... Hasta que una vez, un doctor, yo entré en una fábrica textil, me fui a hacer revisación médica, salí bien, ¿no? Le presento al doctor y me dice el doctor, un chaqueño el doctor, mira, por eso, porque leyó que yo era el Chaco, me dice,
¿vos sos excombatiente Malvinas? Sí, le digo. Y le digo, ¿hay algún problema? No, me dice, estás perfecto, saliste bien, pero nunca digan que sos un excombatiente Malvinas, me dijo el doctor. Y yo, ¿por qué? Porque ustedes, los dueños de la empresa, los dueños de la fábrica, dice, piensan que ustedes están locos. Por eso no le dan trabajo. Porque dice, vos, por ejemplo, hoy estás bien, mañana venís y tenés 30 compañeros y venís y dice, y te falla algo y golpeas a alguno. Esa es la mentalidad que tienen y por eso es que a ustedes no le dan trabajo. Y bueno, y a muchos les rebotaban, o a muchos cuando se enteraban que eran veteranos de guerra, los echaban. Y en 2 años se mataron más de 600 veteranos, más de lo que cayeron combatiendo por esa causa. Y hoy en el día siguen luchando. Nosotros, por ejemplo, nuestro centro, no es porque está acá, o yo soy el presidente del centro de acá de Esteban Echeverría, somos uno de los centros mejor vistos del país, mejor organizado. Nosotros hoy en día tenemos psiquiatras, contratamos una psiquiatra, hablando, obviamente hay que luchar para que eso suceda, va al centro a atender a los veteranos, tanto al veterano como a la familia. Tenemos doctor, ¿cómo se llama? Clínico. También el doctor va una vez por mes y vos vas que te atienda en el centro. Tenemos diabetóloga que nos hace todo, porque la mayoría tiene diabetes, ¿no? Todas esas cosas tratamos de contener al veterano y la familia, porque a la larga nosotros los veteranos, llámele como sea, lo mal o locura que tenemos, contagiamos a la familia también. Porque ahí está, yo siempre le digo a mi señora, ¿qué se siente estar casado con un loco? Porque nosotros hay días que estamos bajoneados y la familia tiene que entender, y la familia entiende, por eso la contención más grande que tenemos nosotros es la familia. Y la contención más grande que tiene hacia así nosotros como estamos es el otro veterano. Nosotros vemos que hay uno que está mal, porque nos agarra, vamos y lo buscamos, lo llevamos al centro o vamos a la casa a hablar. Y el veterano entiende más a otro veterano que a un psicólogo. Nosotros somos los mejores psicólogos, somos entre veteranos. Y eso, todas esas cosas pasa al veterano. La desmovilización ya vino de gobierno, ya vino ordenado de gobierno. O sea, porque en ese tiempo, dentro de la fuerza, porque yo todavía ya después continué, dentro de la fuerza también existía la que se llamaba locos, porque el personal de cuadro que estuvo en Malvinas era también mal visto, era tomado como un loco también. Pero la desmovilización ya vino ordenado de gobierno, entonces fue bajado. No es que el empresario tomó esa decisión porque, no, ya venía, dice, no, a ellos sigámonos ocultando, porque estuvimos muchos años, yo más dentro porque yo no podía hablar, ellos que estaban afuera, que querían sentir cuál era la verdadera historia y no podían, no lo dejaban, ¿sí? Hasta que bueno, que saltó, y no fue hace mucho, que por eso esto lo que venimos a hablar con ustedes es lo que queremos que ustedes sepan cuál es la verdad. Yo le dije anteriormente al principio, no lo sabemos, no le decimos no sé, pero queremos que lo que sepamos nosotros y a su vez otro testimonio de otros veteranos también. Viajamos juntos, llegamos casi juntos también, pero no estuvimos en el mismo lugar. Entonces hay otro compañero, otro veterano, que por más que haya estado en el mismo lugar, al ser de distintas personas tiene distintos testimonios también como lo tomó, que también le puede ayudar a ustedes. Pues yo le digo que es lindo el conocer y saber la verdad, que nosotros siempre decimos que somos la verdad viviente y la garantía que tenemos nosotros, porque nosotros ya todos superamos 60 años, yo en mi caso tengo 64, son ustedes para que sigan ¿viste? Detrás nuestro, que no digan como nosotros
damos a veces charlas en las universidades, por ejemplo acá en Loma, de chicos que tienen 25 o 30 años, el doble de ustedes, y no saben cosas, no saben la verdadera, ¿entendés? Por eso para nosotros es lindo concurrir a estos lugares porque venimos a que ustedes sepan y con la garantía de que ustedes van a decir y que nos fuimos, como dijo recién él, que nos fuimos unos locos a agarrar un armamento y no, fuimos a cumplir nuestras obligaciones que servir a la patria. Muchos de ustedes ya ahora como obligatorio, si no cambia la ley, ojalá que no cambie, porque para mí era mal llamado servicio militar obligatorio de llevar bueno, anteriormente, ahora hay personal femenino también, pero son todos voluntarios como lo fui yo, pero yo no fui obligado.